Bienvenidos una vez más a De Lectora a Lector Podcast, el lugar donde hablamos de libros, autores y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Yo soy Sol de Leamos un poco y estoy con Elisa de Cartas de Elisa. El día de hoy vamos a hablar de algunos de nuestros libros top en lo que va del año. Y ya sabemos que ni estamos a mitad de año ni a final, que es cuando se hacen este tipo de recuentos, pero sí nos gustaría contarles algunos de nuestros libros favoritos y que ustedes nos cuenten a nosotros si ya los leyeron o si alguno de estos les llama la atención o los tienen en su lista de libros pendientes. Comenzamos. Yo quiero comenzar platicándoles sobre un libro que la verdad me sorprendió muchísimo y que disfruté bastante y me hizo reflexionar mucho, que se llama Una casa con jardín, que es un libro que me llegó gracias a la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y este libro de verdad que creo que ya les había platicado un poquito en uno de los primeros episodios de esta temporada, es de la autora Itzel Guevara del Ángel. Y trata sobre una niña que ve cómo su familia se va desmoronando. Es una familia en los años, 80 más o menos, si no me estoy confundiendo, en épocas 70s, 80s, una familia de clase media en México, que son, los papás son maestros, el papá de ella de repente sube de puesto y ya es como que ya soy una persona más importante. Y la niña ve cómo su papá poco a poco, va cambiando, cómo la rutina familiar va cambiando según, el nivel en el que su papá está en el trabajo. Él estaba ya en el sindicato de la SEP, y platica también cómo es que su mamá se va dando cuenta de que él tiene una amante. Es una niña que a lo mejor tendrá 8 años. Y ella y su hermanito, están juntos todo el tiempo, los llevan a actividades, salen de la escuela, van a natación, van a ballet, a música, distintas actividades, pero conforme todo tiene su rutina tan marcada que ella empieza a notar rápidamente cuando hay cosas que van cambiando, ¿no? El humor de su mamá, las formas de comportarse del papá ya estando, pues, con su esposa, y cómo es que la señora va reaccionando a la infidelidad de su marido. Y uno dice de que, bueno, es que es una niña, ¿qué tanta atención puede poner? Pero de verdad que este libro te cae como un balde de agua fría, porque uno se pone a pensar de que realmente cuánto es que los niños ven de las cosas que nosotros de adultos hacemos, porque hay cosas que ella obviamente no entiende porque es pequeña, pero es como se lo trae en la cabeza, la angustia. Y vamos viendo cómo va cambiando la dinámica familiar, entre los papás principalmente, y cómo cada vez les van poniendo un poco menos de atención a los niños, cómo, la mamá va concentrándose más en quién es la mujer que está con su esposo, y un ambiente que al principio era sano se vuelve, bastante disfuncional, porque cualquier cosa, suena el teléfono, el señor se levanta y contesta, claro que la señora está pensando de que es ella que te está marcando a la casa, porque es una descarada que te está marcando cuando estás con tus hijos, y empieza todo este conflicto que yo creo que realmente la autora nos deja ver que hay que tener mucho cuidado con todo lo que hacemos y decimos delante de los más pequeños, ¿no? Porque hay cosas que te marcan para siempre, hay cosas que se te quedan mucho en la mente, que a lo mejor de niño no entiendes, ¿no? Pero que ya cuando eres adulto te cae el 20 de: "No manches, por esto por tal motivo es que mi mamá se comportaba de tal forma, o por tal cosa es que mi papá reaccionaba de esa manera", o empiezas a entender cosas que de niño no entendías. Y en este libro siento que la autora lo demuestra de una forma increíble. Todo el tiempo estamos viendo, cómo la relación se va deteriorando a través de los ojos de la niña, y de que su hermanito no se está enterando de nada. El niño, él está acá en su mundo porque él es un poco más pequeño, pero ella era muy observadora, siempre estaba viendo qué pasaba, o andaba ahí medio escuchando a escondidas y se daba cuenta. Pero la verdad es que, soy honesta, no es un libro que disfrutara, así que yo dije de que no manches, ya me quedo sentada a leerlo porque me causaba incomodidad
darme cuenta de las cosas que la niña leía, ¿no? O sea, de cosas que uno dice que, güey, me gustaría que no tuvieras que estarte dando cuenta de todo esto y te incomoda, te hace sentir raro. Me movió muchas emociones y creo que por eso yo lo tengo en uno de mis top 3 porque siento que es un libro muy valioso que los papás deberían de leer para que nos demos cuenta, digo, aunque seas papá o no seas papá, de hasta dónde podemos afectar a los niños y hasta dónde se dan cuenta ellos de todo lo que pasa a su alrededor, por más que digamos de que: "Ay, no entiende, no sabe de qué estoy hablando". Güey, a lo mejor no sabe de qué estás hablando, pero ya lo dejaste con la duda y va a interpretar lo que él quiera, ¿no? Y el final, Dios mío, me rompió el corazón. O sea, el final sí me acabó emocionalmente conmigo y lo platicaba con Ale Medina cuando lo terminé, le dije que: "Güey, no puedo parar de llorar". Así que se los recomiendo muchísimo. Y, pues, esa es mi primera recomendación, o bueno, mi primer top 3 de hoy. Ujú. Oye, qué interesante esto que mencionas de los cuidados, de cómo comportarnos y qué palabras mencionar en frente de los niños, porque ahora que he estado leyendo, bueno, escuchando el libro de Mariana Rojas Estapé, que es cómo hacer que te pasen cosas buenas. Está súper interesante este libro porque es un libro de divulgación científica, pero que te empieza a hablar de cómo los pensamientos o cómo todo lo que tú vas guardando en tu cerebro afecta completamente a tu salud en todos los aspectos, a tu salud mental, a tu salud física, o sea, te puede dar desde un dolor de cabeza hasta cáncer por este tipo de pensamientos, todo con estudios, todo con las investigaciones más recientes, etcétera. Cómo esto es mismo, la manera en la que tú asimilas tus experiencias, combates tus miedos, combates tus inseguridades, esto puede pues ayudarte o puede obviamente enfermarte y habla de que este aprendizaje de cómo manejar los pensamientos y los sentimientos viene pues obviamente desde niños, desde cómo nosotros como adultos, qué tipo de ejemplo le damos a los niños o cómo reaccionamos ante las dudas o ante las inseguridades de los niños o los miedos o todo, ¿no? Entonces sí es un tema muy interesante de cómo cuidar lo que decimos, cómo cuidar todo, cómo reaccionamos, qué información les estamos dando, todo eso es súper interesante. Sí, la verdad es que, híjole, fue el prim me habían regalado un paquete de libros ahora en la feria del libro de la uni en marzo, y fue el primero porque que quise leer justamente porque me llamó mucho la atención que todo es a través de los ojos de la niña. Hay una parte donde dice, no sé, por decir algo, es una es una fácil, ¿no? La mujer que anda con mi marido, y la niña así como que, ¿pero a qué se referirá fácil? Y ella empieza a hacer sus suposiciones, ¿no? De que, a lo mejor se refiere a esto, o a lo mejor se refiere a aquello, y empieza ella así como a tratar de darle sentido a todo, ¿no? Y y sí creo que luego a veces no tenemos el cuidado suficiente a la hora de expresarnos en frente de los niños, y sí, o sea, o simplemente el que cuando te pregunten no expliques lo que son las cosas realmente, ¿no? O sea, digo, si ya tenemos, el valor de decir ciertas cosas en frente de ellos, pues tenlos para explicarles a qué te estás refiriendo. Es muy interesante, de verdad que recomiendo mucho este libro. Creo que vale muchísimo la pena y es un libro chiquito, o sea, no tiene 200 páginas, yo creo, pero sí lo recomiendo muchísimo. Perfecto. Pues mira, mi siguiente recomendación es un libro que leí, creo que fue el primer libro que leí este año y se llama Antígona González de Sara Uribe. Bien, primero voy a poner un contexto, porque Antígona es un mito griego, bueno, en realidad es una tragedia que escribe Sófocles, un griego, pero basado en el mito de Antígona. Y esta obra, esta tragedia que escribe Sófocles, forma parte de una que se llama La leyenda tebana. Y todo el mundo ha de estar, no sabemos ni siquiera de lo que nos estás hablando, por favor, para, pero bueno, a ver.
son tres partes. La primera parte, bueno, es cuando viene Edipo, que es rey, Edipo rey, que es rey de Tebas, y es cuando descubre que está casado con su madre, con Yocasta, y que había una profecía precisamente que hablaba de todo esto, pero aparte no nada más estaba casado con su madre, sino que mata a su padre, pero él no sabía que era su padre, él no sabía que era su madre ni nada. De hecho, él tuvo 4 hijos con Yocasta. Eran 2 varones y 2 mujeres. Entre estos estaba Polínices y estaba Eteocles. Ellos, cuando muere el padre, habían dicho, bueno, vamos a turnarnos quién va a ser el rey, un año tú, un año yo, pero Eteocles le dice, no, porque tú no estás como que en el mood, o sea, tú no estás alineado con todo este show, tú eres más rebelde, entonces tú no vas a ser rey. Entonces lo que hace Polinices es que lleva un ejército a Tebas y se enfrenta a su hermano. Y pues al comienzo ya de lo que es la obra de Antígona, los 2 hermanos ya se murieron, o sea, se matan entre ellos dos, pero queda como gobernante de Tebas Creonte, que es el tío de ellos dos. O sea, sí, es el tío de ellos dos. Es hermano de Yocasta. Entonces, entre que es el tío y es el tío abuelo, no, sí, sí. El caso es que Creonte da una orden y dicen que nadie iba a poder sepultar a Polínices. ¿Por qué? Porque él había desafiado los edictos de Creonte, todo lo que él había dicho, porque era un rebelde, porque había traicionado a su patria, etcétera. Entonces, la obra en sí es porque Antígona, que es hija de Edipo, dice que, pues no, ella tiene que darle sepultura, hacia como se lo dieron a Eteocles, también a Polínices. Y ella dice, no, hay que darle una sepultura digna a como mandan los dioses. Y él dice, si tú, la persona que vaya a enterrar a Polínices, esa persona va a morir. Y Antígona dice, no, pues es que tu ley es totalmente, o sea, él ya se murió. Entonces, ella lo que buscaba era este deber familiar de darle una sepultura, de darle, pues, obedeciendo las normas religiosas, entre comillas, el orden civil, el cumplimiento también del deber ser, del deber familiar, y ante todo esto, el que el Estado, representado por Creonte, pues imponía una prohibición totalmente absurda, la imposibilidad de darle una sepultura a tu hermano. Él dijo, el que lo haga se muere. Y Antígona, pues, desobedece la ley e intenta enterrar al hermano, pero creo yo, o sea, eso ya sería intentar escarbar en mi memoria. Creo yo que los entierros en la antigua Grecia era que tenías que poner arena o tierra en los ojos de la persona que había fallecido, pero no lo llega a hacer bien. De hecho, otra de las hermanas es Ismene. Ismene le dice a su hermana, a Antígona, le dice, ¿sabes qué? Ya déjalo así, porque te van a castigar, ya no te busques problemas, pues ellos son el Estado, bueno, ellos están en el poder, mejor ya deja de hacer esta cuestión de los ritos fúnebres hacia nuestro hermano Polinices, ya se murió, porque aparte el castigo era que el cuerpo de Polinices se quedara ahí tirado y que los animales carroñeros se lo fueran comiendo, porque ese iba a ser el castigo ejemplar, ¿no? Entonces ella dice, no, pues a mí no me importa y hay un coro que le avisa a Creonte y le dice, ojo, porque tu hijo se va a morir, o sea, si sigues en esto, tu hijo se va a morir, tu esposa se va a morir, o sea, te vas a quedar solo, etc., etc. Claro, de que Antígona se da cuenta de que ella quería enterrar a su hermano y la encierra como que la empareda, si mal no recuerdo, pues la deja ahí en un hoyo de piedra, y nada más le da agua y pan para que poco a poco se vaya muriendo. Cuando el hijo de Creonte
se entera porque el hijo de Creonte estaba prometido con Antígona, pues obviamente pues sufre mucho y se suicida. Entonces, cuando él se suicida, esto creo que se suicida, esto ya lo estoy inventando un poquito. Cuando Hemón ve todo esto, ve todo lo que está haciendo el papá, y se mata, entonces la mamá de Hemón y esposa de Creonte sufre la misma suerte, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso, en el caso del libro del que estoy recomendando, o más bien que es de mi top, este mito, antiguo, Sara Uribe recoge el mito de Antígona, pero lo mexicaniza. Entonces tenemos a una Antígona González. ¿Y qué sucede aquí? Este libro es súper interesante y me encanta porque es como una novela o un poema coral donde diferentes voces nos hablan y nos reclaman a todos los desaparecidos. Todas estas personas que no regresan a casa, todas estas personas, este mito de Antígona, ese compromiso de una hermana para enterrar el cuerpo de su hermana, y pese a todos los no, y pese a todas las amenazas, y pese a todos los consejos, Antígona dice, yo tengo que enterrar a mi hermano. Y es así como Sara Uribe adapta ese mito a la realidad de más de 100,000 desapariciones que tenemos en México al año, y con una realidad social y con una realidad individual que solo puede ser contada en conjunto con diferentes voces de diferentes familias. Recoge notas periodísticas reales para hablarnos de otros desaparecidos, y nos cuentan esta historia de desapariciones, de todas las Antígonas González que hay en este país, donde puede ser la madre, puede ser la esposa, puede ser la hija, puede ser la hermana, que no tienen a sus desaparecidos y que no tienen cómo encontrarlos y que tienen una búsqueda incansable para poder, ellas ya saben que se murieron. Y es cuando tenemos a estas madres buscadoras, a estas señoras buscadoras en el norte del país, que se van a los lugares más escondidos, que se van a los lugares más recónditos, a los lugares más impensables, a buscar los cuerpos de personas desaparecidas. Entonces, todas estas voces son las que buscan a estos desaparecidos. Todo este coro que vemos en este libro, buscan a sus desaparecidos, los lloran, los extrañan, los recuerdan, y pues no pueden iniciar un duelo si no hay un cuerpo al cual llorar, al cual velar, al cual enterrar, más en un México en el que este tipo de ritos, este tipo de duelos están tan arraigados. Entonces, vivimos una tragedia griega, pero una tragedia versión mexicana, versión latinoamericana, donde el poder, la policía, la fiscalía, los gobiernos, los ayuntamientos nos piden que nos callemos. Ellos también callan, ellos también ignoran, ellos también, pues evidentemente son cómplices. Y de ahí tenemos el otro poder, el poder del narcotráfico, que es el poder que te amenaza, que te intimida, que te silencia. Y de ahí están las familias, que son las que buscan, las que resisten, las que sobreviven. Y es que cuando se trata de problemas tan grandes, tan arraigados, que nos pegan a todos, porque realmente, aunque no tengamos una persona desaparecida, nos pegan a todos como sociedad, eh, pues lo que queda es reclamar entre todos y buscar entre todos. Y es por eso que este libro pues tiene estas voces que van flotando ahí en la novela, y que tal vez la novela es la que flota entre todas estas voces y se pierde. Entonces, creo que es un libro muy bien construido, muy interesante, muy real. Es una denuncia muy fuerte en lo que está pasando y ha pasado durante muchos años en este país. Y pues por eso está en mi top 3 de este año. Qué interesante cómo toman una leyenda, una historia así para darle vuelta y poder hacer una crítica tan fuerte. Sí, sí, sí. Del mito a la realidad, totalmente. Exacto. Sí, sí, sí. Guau,
qué interesante. Oye, fíjate que yo el siguiente libro que tengo en mi top, es que no lo podía dejar pasar sin Stefan Zweig, porque ya saben que lo quiero mucho. Entonces, el libro que quiero comentarles es El mundo de ayer, Memorias de un europeo. Lo estuve escuchando este año a principios por ahí de marzo, yo creo. Y trata sobre la vida de Stefan Zweig, pero desde de dónde viene su familia, cómo fue creciendo él, y a la par de todo lo que te va contando, es como pareciera una biografía, pero no llega a ser una biografía porque no te da tantos datos como uno quisiera realmente sobre su vida, pero sí te va contando cómo fue su vida enlazada en los momentos más importantes del siglo pasado. Entonces, vamos conociéndolo a él cuando él es estudiante, cuando él es niño, que te platica cómo era la vida en Austria cuando él era pequeño, cuando iba a Alemania, cómo era su familia, cómo empieza él a ver poco a poco que la Primera Guerra Mundial va a desencadenarse y cómo él trata de sortear todo esto porque él no quiere ir a la guerra, él está totalmente en contra de ella. Y cómo trata así como de, bueno, no es que yo sea un cobarde, pero es que yo no quiero ir a matar a nadie. Entonces, puedo servir de otra manera a mi país haciendo tal cosa. Entonces, él está contándonos cómo va pasando todo esto. Yo siento que la parte sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial son se puede decir que son las más relevantes en cuanto a fuerza de la historia, por lo que ya sabemos que pasa, ¿no? En esos momentos. Pero en el Inter, entre 1920 y 1930, él te va platicando cómo ve que el mundo va cambiando, cómo va avanzando la tecnología, cómo van cambiando los países, los límites entre los países, cómo es que eso cambia. Y hay una parte que me gusta mucho que él dice que él le platicaba a jóvenes que él conocía de que no, es que antes nosotros viajábamos sin pasaporte, no era necesario. Nosotros viajábamos, éramos ciudadanos libres, podíamos ir a cualquier parte de Europa que quisiéramos, no necesitábamos nada más. Y así te va él platicando, recordando todo el tiempo cómo era la Europa que él amaba, que él conoció, cómo se sentía cuando él iba a Inglaterra o cuando iba a Francia, de que te platica Francia de una manera tan hermosa, un París increíble, cómo le parecía a la gente en Londres cuando él iba a empezar a escribir ahí, cómo se le ocurrían ideas y cómo van pasando las cosas en el mundo hasta que llegamos al momento en el que él dice: "No puede ser posible que se va a desencadenar una Segunda Guerra Mundial". Eh, Muchos sabemos cómo termina la historia de Stefan Zweig, porque él no puede creer que llegue, o sea, que haya otro momento igual que la Primera Guerra Mundial, o peor todavía. Y no y él te habla de Hitler desde el Hitler soldado, desde el Hitler que andaba haciendo nada más así como revueltas que nadie le tomaba importancia, y que se sorprende, ¿no? En el momento en el que Hitler se vuelve la figura que termina siendo. Entonces, pareciera que es una biografía, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? No termina de ser una biografía. Y también te va contando todo lo que pasa en esa Europa que él amaba y de la que él estaba tan orgulloso, pero tampoco termina de ser como un documento histórico al 100%. Estamos a mitad de camino entre los 2, pero al final termina siendo un testimonio de los cambios que hubo entre la vieja Europa y la Europa de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, de cómo es que el mundo cambió, de cómo es que él vio, todo lo que tanto amaba transformarse. Siento que es un libro con el que puedes aprender muchísimo, porque no lo ves a través de los ojos de alguien que gana, lo ves a través de los ojos de alguien que fue una persona normal como todos nosotros y que le tocó, digo, él ya tenía la reputación del escritor en el que se convierte, ¿no? Pero al final de cuentas no es un político que te lo está platicando, es una persona como todos que vio destruirse su patria, que tuvo que salir y ser perseguido, se me fue la palabra exacta para el escapar de su país también para no ser perseguido por Hitler.
Y creo que es un libro muy interesante que nos puede ayudar mucho a entender cómo vivieron muchas personas la época de la Primera Guerra y la Segunda y el Inter. Ese se siente un poco, ¿saben? En la historia, como cuando hay un huracán y de repente deja de llover, pero sabes que va a volver a llover y que cuando vuelva a llover va a llover muy fuerte, porque nosotros sabemos qué va a pasar, ¿no? Sabemos que va avanzando en su historia, te va contando de que: "Ah, en 1930 estaba yo en Argentina y cuando volví pasó esto", y tú de que: "No, no puede ser, es que la guerra está cada vez más cerca, sientes que te va pisando los talones". Es una historia muy nostálgica, un gran libro de Stefan Zweig, que creo que todos los que lo han empezado a leer deberían de leerlo, o sea, o escucharlo, la narración en Storytel, por favor, somos grandes fans tuyos. La narración en Storytel es increíble, realmente es increíble, y creo que para todos los que les gusta la historia y los dramas, así se siente este libro, es realmente una joya. Yo estoy muy feliz de haberlo escuchado. Siento que necesito escucharlo de nuevo para que todo entre mejor en mi cabeza. Así que este es mi segundo libro en mi top de todo el año. No sé si alguno de los 3 que voy a mencionar, bueno, vamos a mencionar 3, pero estoy segura que este de cajón lo voy a volver a decir cuando hagamos el recuento final de este año. Ay, a mí me encantó mucho ese libro, la verdad que es un librazo, Stefan Zweig, me fascina. De por sí como biógrafo yo creo que es excelente. Magistral, sí. Y siento yo que sí es un retrato, sí es como que una biografía de la misma Europa de esa época. Y él que nació en esta época donde todavía era el imperio austrohúngaro, Exacto. el gran imperio, digo, ya estaba en Ajá. la decadencia, sí es cierto, pero le tocó y en la Viena, imagínate. Y es muy bonito cómo cuenta cómo era el Sí, día a no, día de la gente era hermo en es ese lugar, hermoso. cómo crecía, cómo se desenvolvía todo. Y es un retrato que es como si tuvieras estas películas, ¿no? Antiguas de los 1800 y todo esto, cuando apenas estaba las cámaras, Sí, funcionando, ¿no? Y es algo maravilloso, es un ¿sabes? libro Es que impresionante. va avanzando y sientes esa carga nostálgica. Claro, Lo sí, vas sí, sí. sintiendo, o sea, cada vez es como más de, no sé, como si te fueran oprimiendo cada vez más el pecho. Así se siente este libro. Sí, No sé, digo, definitivamente. no es mal de que uno diga de que, ¿sabes que no, ya no puedo seguir leyéndolo, pero si sientes, yo te lo juro, lo escuchaba cuando venía y cuando iba al trabajo, me aventaba mi llorada ahí en el trayecto, porque sentía mucho esa carga emocional que transmite. Hay una parte que a mí me pareció, híjole, alucinante. Ahí sí les puedo decir que me quebré, porque te cuenta cuando llega el que era el emperador del imperio, llegan a Suiza y están muchos, austriacos abordando al tren para regresar a Austria, ¿no? Y él platica de que, bueno, estábamos ahí y vimos llegar un tren impresionante y era el tren imperial. Y te empieza a platicar cómo es cuando ellos los ven. No, 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 Dios mío, la llorada que me aventé, no, siento que es un libro que sí tiene una carga emocional muy grande por cómo te lo cuenta él, justamente por lo que dices, de que como y más porque ves ese cambio y vas notando la decadencia que hay, y vas dándote cuenta de que, híjole, es que, pues, sabemos cómo termina todo. Entonces, Sí, siento que eso también afecta mucho. Y más cuando ya sabemos también, qué pasa con Stefan Zweig, ¿no? exacto. Es Sí. muy fuerte emocionalmente. Sí, sí, Aún sí. sí, Fue el libro que dejó como legado, como te digo, la biografía de una sí, Europa que ya un no testimonio. existe, como la misma autobiografía de Stefan Zweig, de lo que le tocó vivir, sí, porque ahí cuenta mucho de él, cuenta de su Sí. vida también, es su autobiografía, y pues al poco tiempo se suicida al punto que fue un libro póstumo, pero pues bueno, es un libro muy recomendado, muy bueno. Si yo lo hubiera leído este año, posiblemente le hubiera dado igual esta calificación de mi top 3. Estaríamos peleando para ver quién de las 2 lo hubiera recomendado.
Sí, Eso hubiera definitivamente. pasado. El podcast se hubiera terminado porque ninguna de las 2 hubiera dado su brazo a torcer. Así es. Pero sí, léanlo o escúchenlo, lo que quieran. Es muy bueno en cualquiera de las 2 formas. Pues bien, mi siguiente libro, estuve pues muy indecisa. Es el mismo autor, pero son libros diferentes. Entonces no sabía cuál recomendar. Y me refiero a B13 de Manuel Carrer. Este libro se basa en su informe que hizo sobre el juicio del B13, o sea, que son los procedimientos judiciales que se hicieron en torno a los ataques terroristas que ocurrieron en París el viernes 13, por eso se llama B13, de noviembre de 2015, que fue la masacre en Bataclan, que fue durante el concierto de los Eagles of Death Metal, el tiroteo frente al Estado de Dios de Francia que fue durante un partido de fútbol, y los ataques a diferentes restaurantes y bares que estaban en los distritos, que están en los distritos 10 y 11 de París. En total murieron 130 personas y 350 personas resultaron heridas y muchas pues físicamente y muchas quedaron con sus heridas emocionales y traumas psicológicos. Entonces, se contrata a Emmanuel Carrer para que asista al juicio en contra de 14 personas que participaron o que ayudaron de alguna manera a esta operación de islamistas, que fueron 6 de los participantes de los que perpetraron estos ataques se suicidaron con chalecos suicidas. Y en junio se extendió, el juicio se extendió desde septiembre de 2021 hasta junio de 2022 y fueron alrededor de 1,800 litigantes y 300 abogados que cubrieron estos juicios. Y pues esta crónica judicial, que de hecho es el subtítulo del libro, son los informes de todas estas noticias que a menudo pues bueno, queda con todo este material que no encajaba en todo este espacio, no sabían cómo ponerlo, etcétera. Entonces, en la primera parte, es que Emmanuel Carrer, yo me estaba peleando en 2 libros, este y El adversario, que también es una crónica que hace sobre un juicio, sobre un homicidio que ocurre en París hace muchos años. De hecho, el libro del adversario fue el que lo lanzó a la fama por completo. Entonces ahora B13 se trata pero del Bataclan de 2015 y sí, es una especie de recordatorio, decir, no olvidemos lo que pasó aquí, pero es muy interesante porque lo que hace Manuel Carrer no es atacar directamente a los terroristas ni a los que estaban en el juicio, pero tampoco es eximirnos de una responsabilidad, sino nos presenta diferentes panoramas de todo lo que sucedía. Por ejemplo, en la primera parte, él deja que todas estas víctimas hablen, ¿no? Entonces escuchamos sobre la persona que era la reina en el Bataclan, sobre las personas que te van contando cómo los cuerpos quedaban en el piso en este lugar, cómo se iban haciendo paso para esconderse, hubo una chava, hubo una chica que había visto en una película, estaban ellos encerrados en el baño, entonces este falso techo de plafones que hay, y lograron subirse ahí, varios que están encerrados en el baño y esconderse en ese falso techo. Imagínate, o sea, mucha gente, se pueden ver los videos en YouTube de mucha gente que escapaba por las ventanas del segundo piso, se arrojaba. Hay una parte impactante de una mujer que está embarazada y que está colgando y está gritando y está pidiendo a gritos que alguien la ayude, que la reciba en el piso porque ella está embarazada, ¿no? Entonces así empezamos a escuchar el testimonio de muchísima gente. eh, y hay una parte que es terrible porque es la aparente alegría con la que los terroristas masacran
a todas estas personas en el concierto. Entonces, Carrer lo va comparando con su símil, pero de lo que sucede en el Estado Islámico. Entonces, se trata menos de difundir una religión y más de ser sadistas, de ser sádicos, perdón. Y hay muchas historias que aquí se van perdiendo, que se pierden de los seres queridos, de testimonios. Hay muchos testimonios muy conmovedores. Por ejemplo, hay una que proviene de una madre que es musulmana, que es profesora de árabe y que ella estaba en su casa escuchando música religiosa mientras su hija, que es musulmana, era asesinada por este grupo islamista. Entonces, luego están, la otra parte está la parte donde los terroristas hablan y Carrer, pues ahí se hace esta lucha por entender qué es lo que pasa. O sea, lo que él intenta es entender qué los llevó a este punto, no simpatizar, sino entenderlos, por qué hicieron lo que hicieron. Entonces, él está muy intrigado por una de las declaraciones que él menciona que para comprenderlos a ellos, para comprender todo este terror, hay que leer un libro, hay que leer un libro de principio a fin que se llama El Daesh. Entonces, Carrera intenta reflexionar sobre estos califatos, sobre todo este cultivo de terroristas que hay en Bruselas, porque Bruselas está lleno de estos. O sea, se hacen unas como que como la gente los va aislando, se van haciendo estas comunidades, así como las comunidades de chinos, las comunidades de japoneses, pues allá están las comunidades de estos musulmanes y ahí son nidos de terroristas. Desde ahí van operando, desde ahí van viendo, desde ahí se meten a Europa, van tejiendo sus redes, etcétera. Entonces, hay muchas historias de estos señores, de cómo van creando estas redes y cómo también ellos dicen, a ver, ustedes a nosotros, ustedes a nosotros llegan a nuestros países, nos bombardean, matan a nuestras mujeres, matan a nuestros niños, nos obligan a entrar en un sistema en el que pues, nosotros ni al caso, nos roban nuestro petróleo, nos roban nuestros recursos, etcétera. Y a ustedes nunca nadie les ha hecho un juicio. O sea, ustedes han hecho esto con nosotros en un nivel, en una proporción mayor, y a ustedes nadie los ha acusado de nada. Luego también está la parte de ver qué tipo de persona se pone a defender a estos terroristas. Entonces, estos abogados que asumen esta tarea de defender a los terroristas, pero ellos te dicen, no, pues es que yo los defiendo porque yo no estoy defendiendo al asesino, al terrorista, estoy defendiendo el sistema judicial francés, porque pues de una u otra manera siempre tiene que haber una contraparte, siempre, o sea, yo estoy del lado de cumplir con el sistema judicial donde hay un defensor, porque teniendo este orden, cumpliendo con este sistema judicial, ateniéndonos a las leyes, que es lo que va a juzgar y va a resolver este asunto, seguimos luchando contra la barbarie de ojo por ojo. Entonces, ya de ahí Emanuel Carrer se pone él mismo, tanto como un investigador psicológico, tal vez incluso hasta moral, podría ser, eh, a tratar de explicarse qué es lo que pasa, porque ahí su papel no se trata de ver estos eventos bajo la ley, se trata de entender a todas las partes. Habla con las víctimas, habla con los atacantes, habla con personas que perdieron a sus seres queridos, habla con los abogados, con los reporteros y todo esto, todo este evento que él intenta comprender para poder escribir este libro, lo hace aunado tratando de entenderse a sí mismo, va haciendo paralelos con su vida, con sus pensamientos, con su forma con sus experiencias, con su forma de ver la vida, con su forma de ver la moral.
Entonces, todo esto se va haciendo como un círculo y definitivamente es un libro maravilloso. A mí me encanta cómo escribe Emmanuel Carrer, porque aparte de no permitir que se olviden estos eventos, sí nos lleva a ver todos estos ángulos de lo que sucedió, a reflexionar más allá de dejarnos llevar por las pasiones y porque hoy fue una matanza y esto, no, si nos lleva a reflexionar, a ver todos los ángulos posibles, no justificar a nadie, pero también conocer la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda, y al mismo tiempo, pues conocer un poco de Manuel Carrer, de cómo él va adentrándose en sus pensamientos, en sus maneras de ver las cosas, sus experiencias de vida. Cuando platicaste la primera vez de este libro me pareció muy interesante, pero luego es bien frustrante cuando vamos viendo que son cosas que se repiten y se repiten y se repiten. O sea, que hay veces que uno dice que no importa cuándo escuches o leas esto, está pasando. Qué fuerte. La verdad es que tengo muchas ganas de leerlo desde que dijiste la vez pasada, pero siento que ahorita no estoy en el mood de poder procesar todo lo que Está se en cuenta. Storytel. Ay, a Sí ver, estarás en el mood a partir de ahora. sí, Está en ya estoy. Storytel. Mi Sí, mood sí, sí. económico ya se acomodó. Te recomiendo mucho empezar con El adversario porque es mucho más corto, pero está impresionante ese libro. O sea, realmente, o sea, llegó un punto en el que yo entré con ese libro a ciegas. O sea, yo no sabía de qué hablaba, yo no sabía que él estaba realmente siendo un Emmanuel Carrer contándonos un juicio real, una situación real. Obviamente lo entiendes, o sea, lo entendí en cuanto lo empecé a escuchar y todo, pero sí hubo un momento en el que tuve que ver que lo que había sucedido ahí era real. O sea, que no era un libro de ficción, de estos libros de ficción donde el autor es un personaje y te cuenta una historia como si fuera real, pero es inventada. No. O sea, porque es que a lo mejor la gente dice, ay, era obvio. No, yo no sabía de yo vi que estaba el adversario y ya, ahí me puse ahí con ese libro, pero no tenía idea. Checa primero el adversario porque te va a gustar muchísimo, Bueno, muchísimo, estoy segura. y ya vi que dura 4 horas, así que para el siguiente episodio del podcast ya les puedo venir a confirmar. Así es. Y ya de ahí sí te lees, sí escuchas el de B13, porque está muy interesante. El de B13 es mucho más largo. Obviamente, el del adversario es una cuestión como que mucho más particular. B13 fue una cuestión que afectó a toda la sociedad. Eh, es muy interesante, mucho más reflexivo, etcétera. Fíjate que voy viendo que dura 8 horas, Ujú. ¿no? Está perfecto. Así que escúchenlo ¿El en de cuál? Storytel El de también. B13. El de B13. Y si lo escuchas en 1.5 te lo recomiendo. Ah, bueno, está. Dura menos. Ok. Fíjate que yo siento que este año he leído muy poco. Normalmente mi meta era como un libro por semana y ahora este año, entre la boda y que estuvimos saliendo de viaje y eso ya no nos dio el tiempo. Bueno, no me dio a mí para leer. Y he leído mucho menos, o sea, no he podido ni llegar a mi meta de 40 libros de este año, que fui bajando, de 50 a 45 y así. Pero tengo mucho tiempo que uno de mis amigos, me recomendaba mucho, creo que ya les había comentado, Los Juegos del Hambre, que amiga, lee Los Juegos del Hambre. O sea, él vino a mi casa, literal, y me dijo: "Ten, aquí están, léelos, ya no tienes un pretexto para decirme, no los puedo leer". Y yo dije: "Okey". Al final, los empecé a leer en el Kindle, los compré para el Kindle y, Dios santo, qué buena trilogía. O sea, ¿sabes? Cuando salió, yo entendí, o sea, digo, ya hace 12 años, 10 años de eso. Y a mí me llamaba la atención, pero no sé, fue tanto el hype que hubo alrededor de la película y todo eso, que al final terminó por X. Y luego salió Divergente. Discúlpenme los fans de Divergente, pero yo fui a ver la primera película y no me gustó, entonces me fui. Y luego también salió Cazadores de Sombras, vi la primera película, no me gustó y me fui. Y eso hizo que no quisiera saber tampoco de los Juegos del Hambre. Pero me los pintaban tanto de que eran tan fantásticos que yo dije:
no, no me van a hacer caer en esto hasta que mi amigo casi vino y me obligó casi creo que mi amigo que me los quería leer él para que yo estuviera ahí leyéndolos, entonces me dijo que bueno, vamos a leerlo juntos, amiga, para platicar. Y yo, ok. Bueno, no puedo parar, empecé con el primer libro hace muchos años, hace unos 8 o 9 años quise leer el primero y recuerdo que llegué hasta la página 3 más o menos, del primer capítulo, 3 páginas, y lo dejé. Pero este año realmente no voy a entrar en detalles de qué tratan los Juegos del Hambre, porque son demasiado famosos y, pues, sabemos de qué van, ¿no? Son muchachos que los mandan a pelear y matarse, uno representando cada distrito, y el que gana, pues, bueno, deja de ser pobre y cambia su vida. Pero, pues, para eso se tienen que matar entre todos. Y ahora que lo empecé a leer, recuerdo perfectamente, oye, iba leyendo una parte y dije yo: "Oye, aquí me quedé, de verdad no avancé nada la primera vez". Y lo empiezo a leer y me quedé muy sorprendida, porque, pues, es un mundo como tipo postapocalíptico, y siento que es de esas historias que uno dice que, güey, es que estamos a un paso de que algo así nos suceda. O sea, a una guerra mundial de que nos pueda pasar algo así. Y me gusta mucho que tiene muchas críticas, o sea, y habla mucho de, de las diferencias sociales en cuanto en todo, ¿no? Desde la educación hasta los recursos que tiene la gente para poder sobrevivir. Me dejó muy impresionada. Siento que los personajes se desarrollan muy bien. O sea, conforme lo iba leyendo, iba entendiendo el hype y todo el fandom que tienen estos libros, que de verdad sí dije de que, güey, o sea, sí, no me dejan para nada indiferente, al contrario. Yo le decía a mi amigo: "Bueno, hoy leemos hasta el capítulo 5". Y mi amigo: "Amiga, llegaste a la meta". Y yo: "No, güey, ya voy en el capítulo 20, no pude parar, perdón". Entonces siento que son unos libros que me gustaron muchísimo, que tengo que poner en mi top 3 porque yo creo que en menos de 15 días, o tal vez en 15 días, me aventé los 3 libros y me sacaron del bloqueo en el que estaba. O sea, fue una cosa hermosa lo que pasó en ese momento con esos libros, porque no me esperaba que algo así fuera a pasar. De verdad que, amigo Lalo, si me estás escuchando, perdón por no creerte desde hace tanto tiempo. Porque sí, no. Digo, yo siempre voy por la vida recomendando El Señor de los Anillos, pero yo sé que no engancha en el primer libro. Sé que hay mucho compromiso para seguir avanzando porque es complicado para mucha gente avanzar, pero con esto, no manches, no entiendo qué pasó con mi yo del pasado que no pudo avanzar de la página 3 y que le caía muy mal Katniss. No es un personaje que al final me terminara agradando, pero la entiendes, ¿no? Y entiendes sus motivaciones de que ella está en plan de que, güey, pues yo quiero hacer lo posible por mi familia, porque mi hermanita ya no se está muriendo de hambre, por ayudar a la gente de su comunidad y tratar de no corromperte en el proceso, porque también se habla mucho de eso, ¿no? De que, oye, pues sí, llegaste a la cima y tú vas con tus ideales de cuando yo esté arriba, yo voy a ayudar a toda la gente que no puede o que ya vi sus carencias y algo, o sea, el sistema acaba contigo, ¿no? Entonces siento que están muy padres. Es mi yo fan hablando en este instante, mi yo que se emocionó mucho con estos libros. Y no sé si lea algo que me guste mucho de ese estilo de aquí a que se termine el año, pero hasta ahorita sí está en mi top 3. La trilogía completa, porque en general todo me gustó mucho. Y ya. Pues bueno, para ser honesta, yo no he leído ninguno de estos libros, pero no me llaman nada la atención. O sea, de película, o sea, realmente es difícil que yo vea una película porque, o sea, en 3 segundos mi mente ya está en otra, ya hizo otra película diferente. O sea, soy muy mala para ver la tele, me distraigo muy fácilmente, pero no quiere decir que no la vea. Obviamente sí veo televisión y todo, pero me cuesta trabajo, pero realmente nunca me ha llamado la atención. O sea, sí he visto Divergente, pero siempre, no sé cuántas películas sean, y siempre veo a partir de la misma parte, de la misma escena al final. Entonces, pues realmente no les podría decir mucho qué onda, pero qué bueno que te haya gustado. Me da mucho gusto que le hayas hecho caso a tu amigo y hayas encontrado una muy buena trilogía. Sí, sí, No, una bueno. trilogía. Fíjate que sí, o sea, realmente y luego, ¿sabes qué? Me daba mucha risa porque Rodrigo había visto la película 1 y 2, entonces me decía:
¿en qué parte vas? Y yo, ay, voy en tal parte. No, 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 es que yo estaba alucinada, alucinada con estos libros. Me llegó muy tarde. Yo creo que los que son muy fans han de estar diciendo que, güey, tienen un chingo de temporadas. Pero, pues bueno, así pasa a veces, así pasa a veces. Sí, suele Y pasar, pero ¿sabes una sí, cosa? Es que sobre todo, ¿sabes que es? Uno que no es el tipo de libros que leo, pero es que cuando son trilogías o tetralogías, ay, no, para mí, yo no puedo con eso. O sea, lo intenté con esta de Diana Gabaldon, ¿sí? Outlander. Ajá, con Outlander lo intenté y tú sabes que yo estaba así como que, pero luego me Sí. aburrió, es que me aburren, o sea, cuando ya, así como que, ¿cuándo se mueren? O sea, ¿cuándo No, termina deja esto? tú, es que también aparte, o sea, 3 páginas para que Claire avanzara 2 metros. Ay, Era sí, complicado. sí te acuerdas Sí que me eran así acuerdo. como que pasaban 20 páginas y no sé, no terminaba de pestañear el personaje, o sea, ya era como que ya, por favor, esto es una tortura, Sí. con razón son 800 páginas, si usas, están peor que En busca del tiempo perdido, donde pasan 30 páginas dando vueltas el personaje, solo que, pues bueno, no hay que comparar con Marcel Proust, pero bueno. Voy a mi tercera y último libro top 3 en lo que va del año. Qué rebeldes, nosotras así haciendo un top Octubre, en ahí lo octubre, ¿por tienen. qué no? Pues bueno, es un libro que recientemente leí y es el de dos amigas, las dos amigas de Toni Morrison. ¡Qué bruto de libro! Lo recomiendo muchísimo. Es un señor librazo. O sea, uno lee el relato y sí, es bueno, ¿por qué no? O sea, si te gusta el relato como tal, pero es que ese relato viene acompañado de un epílogo por Sadie Smith que te hace, o sea, es como cuando en las caricaturas agarran a un personaje y le dan un golpe con un sartén, así te va a pasar. A ver, el relato en sí son como 45 páginas y de ahí viene todo lo que es el epílogo. Pero pues bueno, nos habla de dos niñas que llegan a un orfanato que son Twyla y Roberta. Una niña es negra y una niña es blanca. Entonces, entre ellas, pues al principio como que no se llevaban, pero luego surge una amistad, pero pues no están ellas al mismo tiempo en esa casa de acogida para menores, no están mucho tiempo, están como 4 meses juntas. De ahí, años después, se encuentran porque Twyla trabajaba como mesera en una cafetería y en estas cafeterías desayunadores tipo de Estados Unidos, ¿no? Y se encuentra a Roberta que está con unos amigos, toda hippie, etcétera, y pues no le hace mucho mella ni nada. Luego se la vuelve a encontrar en otra ocasión, se enfrentan porque tienen puntos de vista diferentes, sus realidades han sido diferentes, su crecimiento, sus experiencias, su suerte ha sido diferente. Entonces piden cosas o luchan por objetivos diferentes que se contraponen. Más adelante se empieza a ver cómo cada una tiene un recuerdo, cómo su vida no fue fácil, de otra sí, de otra no tanto, pero al final de cuentas tienen ciertos traumas, ciertas carencias, que es lo que las unió desde un principio y las seguirá uniendo hasta el final del relato. Se empiezan a hacer dudas, cómo veían ellas el mundo, y ya pasa, ¿no? O sea, tú ves este relato más o menos trata esto, pero cuando tú te vas al epílogo, viene lo que tú te habías estado preguntando y lo que tú habías intentado deducir todo este tiempo del relato es quién era la niña negra y quién era la niña blanca. Entonces tú, pues de repente dices Twyla, pues Twyla suena a un nombre pues de una niña negra, pero Roberta tiene este tipo de particularidades, pero esta tiene, entonces se te hace muy normal querer saber quién era quién y empezar a deducirlo de acuerdo a ciertas características o ciertas cuestiones que tú ves, ¿no? O ciertas, desde el nombre, ¿no? Y de repente
uno que dice, bueno, yo ya tengo como que un pensamiento más evolucionado, más deconstruido, no juzgo, no opino sobre los cuerpos ajenos, este, me interesan ciertas luchas de ciertas personas o las respeto aunque sea, o las aplaudo. Y de repente tú te sientes orgullosa de estos avances, de estos progresos como persona, como individuo que haces en este mundo y te topas con este prólogo de Sadie Smith, donde te dices, güey, no, eres una persona que sigue manteniendo estos estereotipos, eres una persona que sigue manteniendo ideas retrógradas y te lo voy a demostrar, porque Toni Morrison no hizo un relato de dos amigas, que era una negra y una blanca y que pues se encontraban y se separaban, se encontraban y se separaban. Ella no hizo un relato, ella hizo un experimento social para demostrar cómo todas las personas, de donde sean, de todos los colores, etcétera, tienen bien identificados los estereotipos que deberían tener cada una de estas dos. O sea, cómo ella por su nombre, o ella porque su mamá era así, o ella porque su suerte fue así, o ella porque fue rica, tiene que ser la negra o tiene que ser la blanca. Y te va punto por punto diciendo, en esta parte tú pensaste que ella era esta y tú pensaste que ella era esta y así sucesivamente. Entonces, Toni Morrison lo que hace es que hace un experimento social de manera muy sutil, en manera de un cuento, y todo mundo cae en la trampa. Todo mundo se da cuenta de que como caemos en este tipo de situaciones. Y básicamente Toni Morrison nos está diciendo, no critiques la paja en el ojo ajeno cuando tú tienes una viga en el tuyo, porque sí, porque es lo que estamos haciendo, prejuzgar y caer en estos estereotipos. Entonces, eso es lo que Sadie Smith nos da una bofetada, que seguimos siendo estas personas. Ella nos arrincona con cada párrafo, nos arrincona para darnos cuenta de cómo nuestros prejuicios siguen tan vivos como hace 10 o 15 años. Esta evolución que todo el mundo presumimos y todo esto que creemos que hemos avanzado, pues no tanto, no estamos tan avanzados. Sí lo reconocemos y nos agachamos en este momento, pero no estamos tan avanzados, lo seguimos manteniendo. Entonces sí, es un libro muy interesante, te explota la cabeza. O sea, a pesar de que yo te pueda decir más o menos lo que te vas a esperar, no hay nada como leerlo y darte cuenta. Fíjate que justo lo tengo en mi carrito para Eso comprarlo. tienes semanas diciendo eso. Sí, perdóname, pues es que mi situación económica no me lo permitía. Pero te lo juro que sí lo tengo en mi carrito. Es y es que, híjole, a veces uno quisiera creer que todos hemos cambiado y que todo va siendo diferente, pero luego de repente te topas, híjole, duro contra la pared, o sea, golpes de realidad, golpes de realidad. Sí, totalmente. Oye, ya terminamos nuestro top 3, pero quiero decirte y quiero contarles que ahora que fui a la feria del libro de aquí de Monterrey, encontré una joya. Es que no quiero que terminar el episodio sin decírselo para que lo busquen. En Penguin Clásicos encontré Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, la mamá de Mary Shelley. No sé si tal vez recuerdan en el episodio donde hablamos de Mary Shelley, platicamos un poco sobre su mamá y comentábamos, ¿no? Que era pues, una mujer que fue muy importante para la lucha feminista, que tal vez fue ciento y cacho de años después de ella. Pero es un libro chiquito, es un libro delgadito, no está muy grande, está en Amazon también. Y no, hombre, el prólogo es de Nuria Varela, que hace varios, la he visto en varios prólogos de otros libros, y
O sea, no, casi creo que he subrayado todas las páginas que he ido leyendo. Se los recomiendo mucho. Es como mi punto extra, nada más. Sí, yo no tengo un punto extra. Bueno, el adversario posiblemente podría ser mi punto extra, pero es que sí, este año tuve muy buenas lecturas, entonces sí me costó un poquito de trabajo ver son las que les iba a recomendar, pero yo creo que al final de cuentas la elección que hice fue porque cuando estuve repasando mis lecturas de lo que llevo este año, fueron las que más intacto estaba el sentimiento que me causaron cuando los leí. Pues bueno, ahora vas a tener que hacer este ejercicio de nuevo en diciembre, porque seguramente vamos a hacer nuestras lecturas favoritas del 2023. En realidad hicimos este Nuestras capítulo. definitivas. Hicimos este episodio por dos razones. Uno, como trampa para irle avanzando para el de diciembre. Y dos, porque no teníamos muchas ideas o sea, sí tenemos ideas de varios capítulos o de varios temas de los que queremos hablar. El problema es de que no tenemos mucho tiempo como para estarlos investigando. Ya Desarrollando, saben, sí. ajá, ya saben que nosotros siempre queremos traerle la información más verídica, completa que podamos obtener de internet. Exacto, sí. Oye, pues bueno, vamos a terminar, pero avisos, algo el próximo jueves es la noche de Lectores en Pena, vamos a estar leyendo cuentos de terror. Si se quieren unir en nuestras historias o en nuestros, pues sí, en nuestras historias lo pueden encontrar en el enlace para unirse al grupo de WhatsApp y ya les vamos a pasar las instrucciones para que nos digan qué es lo que ustedes quieren leer. Pueden participar leyendo o pueden ser simplemente, personas que están escuchando. Oye, el libro que estamos ahorita en el club de lectura es el de Ángeles Mastreta. Ángel, sí, arráncame la vida. ¿Y cuándo es la reunión final? Este domingo a Ah, las 9 de la noche ¿este en Zoom. domingo que cae? Domingo 29. Ok, domingo 29 de octubre es la última reunión, así que esténse pendientes. Y si se quieren unir, pues ya le mandan un mensajito a Elisa o a la cuenta del podcast o nos los dejan aquí en los comentarios de Spotify. ¿Y cuál va a ser el próximo libro en el club de lectura? Ay, vamos a leer un libro, ay, que a nosotros nos gustó mucho. La Sociedad Literaria del Pastel de Cáscara de Patata de Gersney. Así que Elisa, si ¿por qué lo si tienes tantos libros que no has que no, que te faltan por leer, pones uno que ya leíste? porque quiero que sientan Es esa como felicidad. trampa. Sí. No, ¿sabes qué? Estaba pensando y dije: "Ay, hay que cerrar el libro como que el libro, hay que cerrar el año como que con un libro, este, apapachador", ¿no? Así como que luego de repente, tenemos lecturas pesadas, emocionalmente. Siento como que hay algo así como más cálido, por eso. Pero ya el otro año me desquito, no te preocupes. Bueno, pues me parece muy bien. Entonces, ya saben, y también pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Sí, @cartaselisa en todas partes y no, perdón, me estoy haciendo publicidad yo sola. En De Lector a Lector Podcast, en Instagram, en Facebook y en YouTube, en Spotify y en todos lados. Suscríbanse para que lleguemos a los 600 suscriptores. Ya nos faltan muy poquitos. Oye, Y pero síganos. nuevamente vamos a hacerle publicidad a Ale, que yo creo que no nos escucha, porque si no ya nos hubiera dicho. Sí, no nos ha Ale es dicho. leer en todas partes con guión abajo entre cada letra. Pero sí, síganos, Cartas Elisa, nada más es Cartas Elisa, no se vayan a confundir. Es que no ha cenado, no ha cenado, tenía hambre. Bueno, sí, síganos en todos lados. Bueno, yo Y es creo que todo. ya damos por finalizado este capítulo y nos vemos a la próxima.